Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios, Pesos Pesados. ¿Estás Dime, contento hoy? yo estoy contentísimo. Pero Este es el tipo de invitado que como que cambia el aura. Pero me hace falta, Pati. Te hace falta. Oye, a Pati vamos a tener que jalarlo por los moños. Vamos a ver cómo la amarramos en esa silla. Google no me la quiere soltar. Nada más la quieren viajando. Tiene una agenda pesada. Tiene que estar en Argentina hoy comiéndose un churrasquito. Lo grande caso es que yo estaba tratando de convencerla que se conecte virtual. Pero no, la agenda no lo dejaba. Está ocupada la mujer. Bueno, Pati, nos haces falta. Pero estamos felices como quieras. Estamos contentos. Oye, ¿cómo tú crees que va la temporada, Javier? Yo creo que Va bueno. hay que buscar un patrocinio de silla porque va pesado el asunto. Estas son buenas, han aguantado. Han aguantado. Pero no, va súper bien. Yo creo que se sigue respondiendo la pregunta que nos hacen mucho, de que no hay peso. Hay mucho. Hay mucho. Es que los dominicanos somos así. Y quedan mucho que no hemos descubierto y muchos que no quieren venir también, que se animen. 100%. Importante. Y voy a aprovechar este momento porque la gente tiene que darle like y suscribirse en YouTube. Nosotros nunca lo hacemos eso. Nunca decimos a la gente, dale like, suscríbete y comenten. Pero háganlo, porque eso ayuda al programa. Es gratis ya de por sí. O sea, ¿qué cuesta un like? Ahora mismo aprovecha en tu celular o en la televisión o en el carro, donde sea que tú estés. Dale like, dale follow o dale subscribe, dependiendo si está en Spotify, si está en YouTube. Es una forma de apoyarnos full. Y ahí, obviamente, sigue Patreon ahí, donde pueden hacerse miembros y ser parte de la comunidad para tener bastante beneficio. Ya, por ejemplo, hemos sacado 2 episodios full educativo con un profesor de la Escuela de Negocios de IES. Es la número 3 del mundo. Según Financial Times, la número 3 del mundo, abajo de Wharton y Columbia. Y tuvimos un profesor de eso ahí, y eso es a través de Patreon. En Farmacia Los Hidalgos celebramos con orgullo 5 décadas de servicio como la cadena de farmacia más confiable y con mayor trayectoria al servicio de los dominicanos. Confiabilidad, compromiso y excelencia han sido los pilares que han acompañado en este camino. Cumplimos estos 50 años mirando hacia el futuro con esperanza y optimismo, guiados por un propósito: cuidar vidas, haciendo más fácil y seguro el acceso a la salud y el bienestar. Farmacias Los Hidalgos, un legado de salud. Para los que no se conforman, para los que siempre buscan más, para los que construyen su propio éxito, existe Autotrust, destino premium para vehículos Toyota y Lexus. Te ofrecemos una selección incomparable, la garantía de marcas líderes en el mercado y un servicio postventa que asegura tu tranquilidad a largo plazo. Nos diferenciamos por nuestra atención al detalle y entender que tu tiempo es oro. Tú pones la meta, nosotros la máquina que te llevará a ella. Visítanos en nuestra página web autotrust.com.do o en nuestro showroom y siente la experiencia Autotrust. Blue Mall Santo Domingo, un lugar donde se reúnen los verdaderos pesos pesados, de los negocios, de las compras, de la gastronomía. Blue Mall Santo Domingo, el destino de experiencias únicas y las marcas más exclusivas. Everything happens here. Síguelos en @BlueMallSD. De la pantalla al circuito, gana un viaje a Brasil y siente la adrenalina en vivo. Por cada consumo de 15,000 pesos o su acumulado en tus tarjetas de crédito Banreservas, generas un boleto electrónico con el cual participas para ser uno de los 2 ganadores con un acompañante para una experiencia automovilística en Brasil. Genera el doble de boletos al registrarte en nuestra página web mastercardblackbanreservas.com. Promoción válida del 1 de junio al 31 de agosto del 2025. Consulta las bases del concurso en banreservas.com. Pero nada, yo creo que hoy tenemos un filete. ¿Qué usted cree, doctor? Un plato de fruta. Un plato de fruta. ¡Ah! yo conociendo, tú tienes de las 3 de la tarde pensando qué es lo que va a decir. Me salió ahora. Pero yo estoy seguro que en la casa de todos nosotros, ya sea una manzana, una uva, una... La naranja gringa bonita, esa, que no tiene ni una manchita, todo eso. O sea, porque la persona que está aquí es responsable de que tengamos esos frutos como sexy ahora en los súper y demás puestos. Y más que lo tengamos, yo creo que ha sido muy responsable de que lo consumamos y sea un hábito consumir ese tipo de frutos. O sea que... No, pero buenísimo. Señores, con ustedes aquí tenemos al fundador de RH Mejía, Ramón Hipólito Mejía. Bienvenido. Bienvenido. La verdad Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Javier. Sí hace falta Pati, sí, claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. No, la verdad que para nosotros es un honor tenerlo por aquí. Nosotros nunca hemos hablado con nadie, yo creo que importe frutos y este tipo de cosas, porque no es lo mismo importar alimento en general. Yo creo que va a ser un episodio interesante porque el sector agro
ha estado muy poco representado en el podcast y esto de una manera u otra se enlaza ahí. O sea que... Buenísimo, vamos arriba. Queremos escuchar la historia suya, la historia de la empresa, cómo nace. Me parece, escuché por ahí que hubieron unos tropiezos que son lo que hacen que hoy en día esto sea el éxito que es. Pero nosotros, como siempre hacemos Peso Pesado, iniciamos, valga la redundancia, por el inicio. Iniciamos por la crianza. Entendemos que es súper importante y que ahí que es donde se inculcan esos valores que son protagonistas en los resultados al final o durante el recorrido. ¿Cómo fue esa crianza? ¿Dónde se cría? ¿Se cría aquí? ¿Se cría en Santiago? ¿Cómo fue? ¿De dónde sale Ramón Hipólito? Mira, soy hijo de Hipólito y Rosa, de dos padres excepcionales, gente de raíces rurales completamente. O sea, vienen del mismo pueblo, en Santiago, un campito que se llama Gurabo. Papá y mamá vivían a 1 kilómetro de distancia y fue un sitio maravilloso para la infancia nuestra, mi hermano y yo. Padre de 4 hijos, Ramón Eduardo, Andrea, Rosalía y Sebastián, esposo de una mujer maravillosa, Janet, estupenda, socia, cómplice, que ha sabido manejarme y que hemos podido caminar juntos muchos proyectos. Tengo una tía que es como una madre, un tío que nos ponía a gozar desde chiquito. Tengo grandes amigos que son como hermanos. Y ese es el inicio. El inicio es de campo, básicamente. Nazco en Santiago, al igual que en el año 65. Mi hermano nace un año después, en lo que es la urbanización, ay Dios mío, en los jardines metropolitanos de Santiago. ¿Su hermano es mayor o menor? No, yo soy el mayor. Okay. Y luego Carolina nace en el 69 y nos mudamos a la capital en el 70. Papá tenía que, por asuntos laborales, que trabajaba con Industrias Portela, de don Juan Portela. Papá tenía que viajar de Navarrete a Asua, porque Juanito era de Navarrete. Pero las fincas de tomate industrial estaban en Asua, que era la zona ideal para eso. Y como Juanito no iba a poner su planta, que todavía existe hoy día, ya en manos de otro grupo, liderado por Felito García. Solo que Transagrícola. Transagrícola hoy día, correcto. Papá tenía que ir a Asua, a la finca, papá era vicepresidente de producción, y venir a la planta. Y papá hacía ese viaje 2 veces a la semana. Una locura. En una época que... No, una carretera de 2 vías, o sea, era una locura. Se paraba en la capital, dormía una noche y seguía para Asua y así. Es un hombre que se conoce el país y ha tirado muchos kilómetros. Entonces mamá se encargó de mantener la casa. Eso fue en el 70. Luego nace Elisa aquí en el 73. O sea que crecimos en la capital, pero somos realmente de cibaeños. Aguilucho fuertemente, a pesar de haber sufrido, pero aguilucho. Para ti le hubiese tirado un búho ahora mismo. Sí, ajá, sí. 100%. Pero tengo... Nosotros somos cogidistas. Entonces somos no, pero el cogidista... No, todo decente, somos todo gente bien. así, tranquila. No, yo tengo un dilema porque mi mujer es liceísta y ahí sí hay problema. Bueno. Cuando grandes equipos, ahí sí hay problema. Son candelas los liceístas. Sí. Pero eso es parte y eso es la chulería de la pelota de aquí. Entonces, básicamente, esa es la esencia de mi casa. Mis abuelos excepcionales, crecimos en un hogar, básicamente, de corte rural. Y ya aquí en la capital, entonces, ¿cómo era la vida? ¿Su madre seguía con ustedes? O sea, Sí, no, claro, aquí estuvimos en un colegio pequeño que era el Instituto Yodi. Luego nos fuimos al Loyola, mi hermano Felipe y yo. Carolina y Lisa se fueron al Santo Domingo. Entonces crecimos aquí en esas 2 instituciones educativas. Y yo decido ya, en el año 83, cuando me gradúo, yo soy promoción 83 y Felipe es 84, irme a Santiago ya como estudiante a la Ucamaima a estudiar ingeniería agronómica. porque yo vi que tú habías estudiado, que había estudiado en la Pucamaima, pero fue en la original, en Santiago. En Santiago, no fue aquí, no en Santiago. Entonces ahí ya me mudo a Santiago y conozco Santiago ya desde el punto de vista de un capitaleño, entre comillas, que viene a vivir a una pensión en Santiago. Eso le he preguntado, ¿dónde vivía? Es una pensión de estudiante.
Yo tenía familiares, pero yo vivía con otros compañeros del colegio, de Loyola, que se fueron a Santiago. Le decíamos la pensión miseria. Es una pensión en los jardines, pero muy chula. Y después duramos en otra que era un techo de zinc. Pero uno no tenía mayores problemas con eso. O sea, el motor, papá me dio un motor, no había carro no ni loco. Por suerte no me pasó nada, ¿eh? El único susto fue el primer día que estaba lloviendo y le frené a un camión y ese motor hizo así, mira. Duré un rato y gracias a Dios no me pasó nada. ¿Y por qué se decidió por agronomía? Tú sabes que yo siempre, bueno, la herencia es fuerte. O sea, primero yo vengo de un campo, pasaba todas las vacaciones literalmente en el campo, en Gurabo, Felipe y yo. Pero era un campo de verdad. Sí. Esto no era un tema que para vender la narrativa política, era de verdad que era del campo. No, nos mandaban para allá o en línea Duarte o no, con un tío mío, tío Rafito, que era la alcahueta de nosotros y llegábamos a Santiago a las 4 horas, 3 horas y media y nos soltaban ahí con mi abuela materna, que era una ametralladora de mujer gorda y era un espectáculo. Le daba un boche al más bonito, pero con nosotros era loca. Entonces ahí gallina, burro, crianza de puerco. Nosotros tenemos crianza de guinea, de conejo, de curío, todo. Entonces teníamos, se ordeñaba en la mañana. Tú tenías que si sacó una gallina en tal sitio, estaban las mallas. Las propiedades en los campos se dividían por mallas y las mallas tenían espinas. Entonces, tú brincabas esa malla para llegar a otro sitio atrás de un pollo que te mandaron a agarrar. Estaban los ríos, los juegos de pelota de desafío. ¿Aportó algo eso en la crianza? Total. Ese fue la infancia más linda que yo pude tener. Y cada época, cada persona es hijo de una época. Ya mis hijos han ido a campamentos, ¿verdad? Que sea Maine, que sea Massachusetts, de verdad. Eso es, pero también tuvieron su época. Y a mí me tocaba eso y resulta ser que fue mi Disney World. O sea que anduvimos toda esa montaña de Gurabo, de Pedro García, de Jacagua, de la Chichigua, los tíos, las navidades. No, fue maravilloso. Pero cuando me voy a estudiar, ya de estudiante. Entonces el peso del campo, de haberlo vivido, papá agrónomo, que nos llevaba chiquito a Felipe y a mí a los campos, se te va metiendo. Pero de la misma forma yo vi cómo el productor tenía muchas vicisitudes. Entonces eso no se me olvidaba, como yo veía que había una coincidencia grande, que cuando los precios bajaban, todos esos amigos míos para tener muchísimo producto. Y decía, y ahí viene otra vez el dilema, diantre, no ganaron nada. Y cuando los precios estaban altos, ahí decían ellos que no había producción. Y decía, ¿qué es lo que está pasando? Entonces siempre supe que yo no me iba a ir por el lado de la producción ni de investigación. Mira, en Ucamaima, que se fundó después de la dictadura, obviamente, por esos prohombres, como yo le llamo, de Santiago, junto al empuje de los americanos, se creó otra institución académica de mucho valor, que es el Instituto Superior de Agricultura, que es ILISA, que tuvo un impacto increíble en el desarrollo de muchos profesionales, que muchos llegaron a ministros, muchísimos, no voy a mencionar nombres, pero bajo el mismo formato de un college americano. Okay. Con dorms, con campos deportivos, con profesores, venían muchísimos profesores americanos. Entonces, para ofrecer, ellos no eran universidad, pero para ofrecer era técnico bachillerato. Y para ofrecer la ingeniería, se preparó un programa, un joint program, que aquí es muy raro, donde tú te graduabas de ingeniero agrónomo y cogías la mitad de las carreras, de las materias en Ucamaima, en Santiago, y la mitad en el campus de ICE, en la Herradura, que quedaba en las afueras de Santiago, después de cruzar el puente Hermano Patiño. Y fue excepción. Yo iba de motor de un lado para otro. Normalmente las materias de facultad estaban en la mañana y... A todo esto, estudiando, ¿usted sabía qué quería hacer? Sí, yo no... ¿Sabe que a mí me tocó nunca perder un minuto de mi tiempo en irme de la agricultura a agribusiness, al MBA, a vender productos agrícolas? O sea, yo siempre hice lo mismo y se me dio, a pesar de los tropiezos, se me dio. O sea, a mí se me dio, y todo lo que yo he hecho desde el cero, desde el inicio, tiene todo que ver con agribusiness.
tuve esa suerte. No quiere decir que otros que otros porque cambien estén mal. Claro. Yo tuve esa suerte. Entonces, te ofrecían ingeniería agronómica y te permitían una concentración, que ahí es que viene la grandeza de ese programa que ya no existe, porque ya hoy día ISA es una universidad. Te ofrecían foresta, te ofrecían producción animal, te ofrecían producción agrícola, te ofrecían riego, te ofrecían economía agrícola, te ofrecían agroempresa, que fue la que yo cogí. O sea, te daba la ingeniería más la concentración. Entonces, era lo mejor de los dos mundos. ¿Tú ves? Entonces, eso me tocó a mí. Y viví en un ambiente de estudiante en Santiago, en motores, entre deportes. Yo siempre fui muy deportista, jugué béisbol amateur, fiestamos, hicimos de todo, pero siempre yo iba con la relevancia de que yo tenía que estudiar, ante todo. Y se me dio. ¿Qué tiempo dura ahí en Santiago? 5 años. Sí, o sea, hizo la carrera. 83, 88. Ay, pero 5 años. Y Loyola fueron 6 años de bachillerato. Ok. Y entonces, ya en el 88, ¿qué haces? ¿Regresa aquí a Santo Domingo? Entonces, en el 88 me graduó con honores y ahí tengo la opción de acceder a becas del gobierno americano a través de instituciones educativas, llámese ELISA o Ucamaima, pero había en ese momento unos fondos de la AID muy enfocados, un programa bien diseñado. AID USAID. Sí, USAID. Ok. AID, sí. Lo que yo creo que se llevaron o no se llevaron, no sé. Sí. Ellos están en veremos, yo creo. Pero bueno, aquí eran fondos muy específicos, donde había una relación con el candidato que enviaba una empresa y eso se iba a su maestría y luego venía a trabajar en la empresa, una empresa privada. El 97% regresamos porque eran muchachos clase media, tenían un perfil distinto a otros que se fueron y se quedaron por razones que ni está bien ni está mal, sino que le iba mejor quedándose, ¿no? Muchachos que venían de pueblo, le dieron la oportunidad de irse, hicieron PhD, maestrías, y hoy día viven en Estados Unidos, son profesores, son académicos, amén. Pero esa cantidad de muchachos, ¿qué acabamos nosotros haciendo? Pila de negocio con los Estados Unidos. Entonces, lo que ellos invirtieron en nosotros, lo recuperaron con creces. Y ahí nos vamos muchísimo, entre el 89, 88, 89, 90, 91. ¿Y en qué se especializó en los Estados Unidos? Ok, entonces ahí salgo ya yo sí quería hacer un MBA. Pasa que la beca no podía ser un MBA per se, porque eso era parte de las cosas que no te iban a pagar. Entonces yo tuve la suerte, asesorado por grandes profesores, amigos, más bien amigos, tutores, Julio de Castro, el doctor Julio de Castro, que es profesor de IE en España, de los directores, y Lorenzo Vicens, que estaban haciendo PhD en Carolina del Sur. Y ahí es que me dicen, porque Julio es hermano de Norman de Castro. Lorenzo Vicens me dio clase a mí también. ¿Cuál? De emprendimiento. Julio, Lorenzo. No, Lorenzo. Sí, mi maestro también de cariño. Y Norman, que es Memo, mi compadre 3 veces, se fue a Santiago a estudiar Derecho. Y Julio que me dice, mire, yo estoy aquí en Carolina, de las universidades que tú tienes, considera este programa, se llamaba MIPS, Master in International Business Studies. O sea, no era MBA, pero era un MBA en negocios internacionales. Y dentro de negocios internacionales, tú tenías 2 opciones en esa época. Mercadeo o finanzas. O sea, no como ahora. Yo cogí finanzas. Y ahí pasé entonces 2 años y medio. Okay. Un inglés muy pobre, un inglés paupérrimo. Por mi culpa, porque el dominico estaba ahí. Mi mamá me mandaba. Y yo no iba, o sea, yo iba a jugar pelota. Y tuve que fajarme un año intensivo para poder estudiar ESL. Machacando. Sí, claro. ¿Y eso incluyó los 2 años y medio? 6 meses aquí, que ahí cuando tú me preguntas de esos 88 fue de una vez prácticamente en la aplicación de la beca y 6 meses en el dominico intensivo, el día entero, y 6 meses en Carolina del Sur, en la escuela de eso mismo, de ESL, para empezar en agosto del 89 la maestría, y el primer semestre fue a pata limpia. Fue fuerte. Y los MBA están diseñados así, para que si tú te vas a ir, te vayas rápido. Son 2 años. Tú viniste, ok, tú eres novato, tú te vamos a dar cajeta. Si no te acomodas, tú te vas. A todo esto hemos estado estudiando ya un tiempito pisado. Sí, yo no estaba preocupado por hacer dinero ni nada de eso. O sea, yo lo que quería era seguir estudiando. A todo esto en la casa, ¿qué había? Porque su padre ya estaba en la política, o todavía no había entrado. 89. ¿A dónde? No.
papá no, él había sido ministro de Agricultura 78-82 con don Antonio Guzmán. Ok, Pero no, él estaba en sus asuntos privados. ok. No, él fue candidato vicepresidencial después en el 90. Pero no, papá estaba en asuntos privados y en su política, obviamente. Entonces, ¿y usted regresa que 91, 90? Entonces yo paso en Carolina del Sur, que es donde mandé también a mi hijo Ramón Eduardo, que estudió allá lo mismo que yo. O sea que somos muy seguidores de los equipos de deporte universitario, incluyendo a Sebastián el chiquito, que apenas se graduó del bachillerato ahora, el 1 de junio, y va para Babson a estudiar negocios. Ah, pero bien. Y somos seguidores de los equipos deportivos de Carolina del Sur. Pero tuve una oportunidad grande estando en MIPS. Es que ese programa, que en el momento, obviamente, lo que podía acceder, yo estaba aceptado en Purdue también para economía agrícola, que era otra cosa, En Indianápolis. para allá arriba. Y recuerdo que eso es interesante. Papá me dijo, yo decía, papá, tengo estas dos opciones, tengo esto, lo otro. Y me dice, mira, a mí no me pregunte. Vete a hablar con don Luis Crouch. Don Luis Crouch fue una especie de padre de los que tuvimos en el campo agrícola. Don Luis Crouch fue un hombre excepcional, un hombre que se entregó, dio, un hombre de recursos, pero don Luis se entregó a la academia, a la sociedad. Entonces, don Luis, yo fui a Inasca por el Country Club. ¿Tú lo conoces? Yo conozco las fincas de ellos que están por... Monchi, tú dices a Monchi, el hijo, Sí. y los nietos. Sí, a los nietos. ¿Sí? Ajá, bueno. San Pedro y esa gente son nietos. Sí, nietos. Ok. Sí, don Luis era un hombre excepcional. Y don Luis estaba ahí, me acuerdo yo que yo fui, mire, don Luis, y don Luis estaba con los pies sobre la... Sí, yo creo que sí. No creo que fuera, lo voy a inventar, con los pies sobre el escritorio. Y yo le hago el cuento de lo mío, de que yo tengo estas opciones. Y oye, ese pensador digiriendo eso, se queda un rato pensando y me mira así y me dice, Ramón Hipólito, tú tienes que hacer un MBA. Pero don Luis es de los que ha apoyado a muchos muchachos para hacer PhD en economía. Pero él sabía que mi perfil no era para ser académico. Y digo, mire, don Luis, que... Porque usted, Yo sí, de loco usted viejo. sí quería ser académico. No quería ser académico. Yo lo que pasa es que ya tenía Purdue aceptada. South Carolina todavía me faltaba la carta de aceptación. Yo tenía un proceso avanzado, pero no tenía la carta en la mano. Y que ahí me ayudó Julio y un par de gente, porque el programa era muy difícil de entrar en ese momento. Era un programa rankeado por US News como número 1. Wow. Todavía lo es. Y en undergrad también. Que tú dirás, bueno, pero está por encima de Harvard. Bueno, no, si tú me dejas Harvard y yo puedo entrar a Harvard, yo voy a entrar a Harvard. Pero dentro de lo que estaba en mis manos y mis posibilidades, South Carolina fue lo mejor que me pasó. Y él volvió y me decía, tú tienes que hacer un MBA. Y nada. Entonces ahí entendí eso. Y entendí sino que me dijo claramente lo que yo tenía que hacer. Y esos 2 años que fueron duros, sobre todo el primer semestre, el programa tenía un semestre entero de pasantía, que eso no tuvo precio. O sea, para mí fue tan importante o más el año y medio y los 2 veranos de teoría. Fue más importante los 6 meses de pasantía. Entonces a mí me toca mudarme a Winston-Salem, en Carolina del Norte. Había los headquarters de Haynes, la compañía que hace ropa interior, que tenían zonas francas aquí. Buscando precisamente, me dieron el internship de una vez porque están buscando gente para futuro. Claro. Y éramos 2 dominicanos. Y el compañero mío, Rubén Díaz, se va para Bali, que era otra compañía de Sara Lee Corp, que era la dueña de todo, que era de ropa interior de mujer. Eso no se conoce ahora, pero fueron los que se inventaron el Wonder Bra, que fue aquel primer brasier que tenía La varilla. la varilla. Fueron esos verdugos que se inventaron eso, que pusieron, tú ves, antes de la cirugía. Y eso fue así. Entonces, esos 6 meses fueron muy valiosos. Y ahí regreso en el ¿Y 91. en Haynes qué hace ahí como pasante? Ahí fue básicamente, sí, un finalista, analista financiero y de operaciones para los 809, que era como se le llamaba al área del Caribe y de Centroamérica. Ok. Bienísimo. Entonces, y ahí ya termina entonces su Maestría, sí. maestría.
Y ya sí regresa a Dominicana. Sí. Entonces ahí me da la Dole un trabajo inmediatamente, tuve la suerte. Porque la Dole tenía Sí, Dole tenía operaciones. ellos directo aquí. Sí, como inversión extranjera. Para que la gente entienda, Dole, ¿qué rol juega en el mundo de frutas a nivel mundial? Es la compañía más grande de frutas y vegetales a nivel mundial. Ya hoy día es un venture que tiene con otras, porque realmente el dueño, David Murdoch, tiene casi 100 años. Que yo tuve la oportunidad y el honor de tenerlo en mi casa cenando, pero hace poco, no cuando yo era empleado. Un señor muy particular, hombre como con 95, se cuidaba como un niño. Una mega marca esto. Sí, una mega marca. O sea, sí. yo dudo que haya alguien que no haya visto ese loguito. Claro. Es muy reconocido, es muy reconocido. Entonces, Dole Dominicana tiene una operación aquí de piñas, en todo lo que es el área de Cotuí, Monteplata. Y el subproducto de la piña era el jugo de piña concentrado. Pero eso era para un subproducto. Entonces, esas eran las operaciones. ¿Y eso era para ventas locales o para exportar? No, para exportación. No, Dole exportaba. Dole tenía sus barcos, tenía sus contenedores. O sea, Todo. el mercado local se suplía de para exportación. De lo que quedaba. Bueno, no, es que quedaba mucho. Y quedaba mucho y quedaba bueno. Pero Dole tenía todos los canales. O sea, Dole salían... los barcos de Dole eran monstruos. Venían a Arroyo Barril. Cuando amarramos con el Estado el alquiler de Arroyo Barril. En Samaná. Y Samaná. Pero luego Dole se va, Dole decide irse. Pero ya yo trabajé con ellos un año. ¿Y ahí qué hacía? Analista financiero también. Que es la entrada del MBA para el futuro de los futuros ejecutivos de Dole ese. ¿Qué hace un analista financiero? Tú sabes lo que hace un analista financiero. Es muchas veces ponerle número a lo que los jefes quieren que tú le pongas número para que la tasa interna dé y poder comprar un tractor nuevo o lo que... Obviamente yo no me voy a inventar una cosa para comprar un cohete. Pero... Muchas proyecciones. Sí, pero ahí mismo me di yo cuenta, o sea, los presupuestos, ese tipo de cosas. Y la verdad que ahí es cuando también aprendo que yo no estoy hecho para un mundo corporativo. O sea, no estoy diciendo que esté mal el mundo corporativo, no, es que yo no estoy hecho por un mundo corporativo. Porque o sea, tú no trabajas en oficina, se reía. No, y con gente, y con manipulaciones, y con... Esa política de oficina. Me daba brega aceptar esas órdenes de gente mediocre muchas veces, pero yo tenía que, si quería irme de ese mundo, tenía que irme a ser emprendedor o fundador de empresa. Pero no es que asuma que tú vas a tener un super negocio después. Eso no es así. El joven que me esté oyendo, que no crea que va a tener mañana Tú tienes que estar contento con el cuero tuyo. O sea, si a usted lo que le tocó fue, y que se sepa que no estoy aqueroseando a nadie, una paletera, haga una paletera. O haga 20 paleteras o 100 paleteras. Pero siéntase orgulloso de ser un paletero. Pero ese es el precio que tú tienes que pagar. Para ser emprendedor. Obligatoriamente. Porque no es que yo me voy de esta empresa porque a mí no me quieren o no me cuidan o me tratan. No te pongas de bellaco ni te pongas de malcriado. Entonces tú tienes que ir y si decides irte y ser emprendedor, tú vas a comenzar a tirar pata voladora hasta que se pegue una. Pero te va a pasar un par de años. Yo me pasé 2 años y medio, 3 años y estuve dispuesto a pagar un precio y lo pagué. ¿Y qué hizo en esos 2 años y medio? Vamos a una paso, porque cuando tienes 1000 cosas andando, no puedes estar adivinando cuando va a llegar el paquete que pediste. Por eso nosotros usamos Tupac Courier, de mi casa y en la oficina. Rápido, confiable y mejor aún se adaptan a tu ritmo. Tienen un servicio personalizado de verdad. Ellos entienden lo que uno necesita. Tupac Courier, el courier que te trae un paquete de ventajas. En Mr. Home, desde nuestras 6 oficinas comerciales, brindamos asesoría inmobiliaria para todo el país. No importa si quieres comprar, vender, alquilar o invertir, Mr. Home tiene un asesor especializado para ti. Síguenos en Instagram, @MrHomeRD. Con Mr. Home, la llave está en tus manos. Muchos de nuestros invitados y nosotros también necesitamos espacios como The Recovery Spot, donde ejecutivos encuentran no solo recuperación física, sino claridad mental para tomar mejores decisiones. La semana pasada estuve en The Recovery Spot y salí renovado después de un Red Light y Ice Bath. Si eres de los que carga con muchas decisiones difíciles al día, tú necesitas esto. Síguelos en @The Recovery Spot RD. Primero fue que me votaron dos jóvenes que la aprecio muchísimo por culpa mía. O sea que ya yo pagué el precio de mi vida personal. No, yo me iba a casar un par de veces, ¡pam! Me liquidaron. Perfecto. Cogí el knockdown y seguí para adelante.
porque yo no iba a sacrificar mi independencia. Y eso lo tenía claro. Cuando me voy de Dolly, ya ahí te mencionaba ahorita que los emprendedores todos y tienen su camino, que se parecen en algunas cosas, pero cada quien tiene una forma y se le pega algo distinto al otro. Pero son trechos que se van armando. Yo me voy y papá me presta un dinero. Eran a la sazón, realmente fueron como $30,000, pero el cheque fue de 50, no era poco. Estamos hablando de 93. Papá me lo prestó, no, en el 92. 92. Papá confió en mí, mi mamá confiaron en mí. O sea, yo tengo que agradecerle siempre, me confiaron. Fue un cheque de $50,000. Luego tuve que usar 20 para otras cosas, pero vamos a dejarlo en 50 para no ser. Y yo salí a hacer negocio primero de exportación. Se llamaba PM Agrotrading, una compañía que la fundo con un joven brillante de Santiago, un muchacho que tiene supermercado en Nueva York, una familia, para exportar todo lo que son los rubros criollos. Empezamos y mandamos 7, 8 contenedores y eso no dio resultado. ¿Qué mandaban? Adiós yuca, yautía blanca, yautía morada, yautía coco, hasta menta de guardia, ajicito gustoso, todo lo, y eso se iba armando en Moca, en una caseta, y ahí no lo iba guardando un hombre, y las cajas eran cajas de cartón, y él te cobraba por empaque, y ahí se va metiendo. Tú tenías un furgón con un GNC parqueado, y duraban una semana en llenar eso, porque eso se iba empacando y lavando a medida que fuera bajando del campo. No hay competitividad, no había competitividad. Ahí comienzo a aprender de que realmente aquí no es tan fácil tener una competitividad. O sea, era una operación bastante rústica. Muy rústica, totalmente. ¿Y usted subía a Moca? Sí, claro, yo estaba en el Cibao más que otra cosa. Y a los 6 o 7 meses cerramos las operaciones. Y ya para esa época papá tiene unos invernaderos en Jarabacoa y bueno, y me meto en los invernaderos de él. A trabajar. A trabajar, sí, como empleado, a trabajar. Viviendo 3 días a la semana en la casa de Juan Garrigó, mi cuñado, tirado ahí en una montaña, chulísimo, pero ya tú sabes, un ermitaño. Sembrando ají de invernadero, ají, morrón y el tomate de invernadero. En Jarabacoa. En Jarabacoa. A veces se sembraba pepino como una rotación de cultivo. Pero en conclusión, pasé 1 año y medio en eso. Y ahí usted pasó de lo que usted quería hacer de empresario agrícola a producción, campo. Sí, pasé a campo porque yo tenía que resolverla a mi papá. Esa fue otra cosa que a mí nadie me la dijo, sino que yo me la impuse. A veces lo que somos hijos mayores tenemos ese problemita, que queremos resolverle todo a los demás y a los viejos. Y yo me tiré eso arriba. Y mira, ahí aprendí yo el mercado local, porque como yo exportaba tomate y me di cuenta que exportar a Nueva York por avión, que exportaba tomate, era un lío. Ahí yo vi lo difícil que es competir en los mercados internacionales. Tiene que ser un tomate perfecto. Y yo lo mandaba que yo juraba que era perfecto. Y el judío me decía, no, porque llegaron 2 más maduros o menos maduros. Digo, bueno. Y sí, 2. Y rompí con ellos. Y le dije, mira, papá, hay que vender en el mercado local. Y ahí que yo conozco el mercado local. Estamos hablando del 93, por ahí. Y ahí es que yo me huelo como el país. Me tocó estar ahí. Eso sí es importante. En un momento donde los tratados iban sincerizándose después de la crisis del 90. El gobierno tuvo que adherirse a la OMC y aceptar los lineamientos de la OMC. Los supermercados estaban invirtiendo fuerte en nuevas neveras. El consumidor quería productos más sanos. Y tú decías, pero wow, espérate. Aquí está cambiando. Las importaciones comenzaron a llegar después de la época del 90, cuando se veía que los supermercados estaban vacíos. Le llamaban la casa del terror porque no había nada. Bueno, estaban saliendo de una crisis. O Sí. todavía más o menos. No, estábamos saliendo. Pero cuando se hizo la reforma, que ya Balaguer hizo las reformas que tenía que hacer y las hizo, ya el país comenzó a cambiar. Y ahí cambia el país. Ese es un momento donde el país comienza a cambiar. Y todos los muchachos que estábamos joseando en la calle, que podíamos comenzar a importar, comenzamos a importar de lo que fuera. Yo después traje queso de una feria en Estados Unidos y comencé a vender queso americano. Pero aguanta, perdón. En esta primera etapa del invernadero, de los ajíes, ¿quién vendía? ¿Quién salía a vender? Yo era vendedor. Yo a los supermercados. Porque recuérdate que en esa época los grandes, los más importantes estaban en este casco urbano. Y me favorecía que estábamos en Loyola, José Imbusto, José Miguel González,
Yo podía hablar con Romanín Ramos, pero al final no era don Rafael Bonetina que manejaba el Bravo. Papá lo conocía. O sea, yo salía con el camión y yo daba una ruta del día entero y yo vendía los tomates que traje o los ajíes con el chofer. Aquí en esta ruta de la capital, eso era. Ah, pero en el camión que andaba. Sí, claro, un camión refrigerado. Ruta ranchera, como quien dice. Una ruta ranchera que tú la llenabas y yo sabía que iba a vender los productos y se vendían. Y yo siempre tenía un cliente al final que yo sabía que si yo pasaba a las 8 de la noche, él estaba abierto hasta las 10 y él me iba a coger lo que me quedara. Entonces todo eso me enseñó muchísimo. Si bien es cierto que con los invernaderos no me fue, pero aprendí eso del mercado local, que era muy noble y que iba a crecer. Me encanta como ya llevamos como 3 o 4 legos de lo que es hoy en día. Claro. Van los bloquecitos llegando. Sí. Van los bloquecitos llegando. Ya tenemos la parte académica. Son maestrías de un año y medio. No, claro. Pero importantísimo conocer el mercado. Y más de esa forma. Pero entonces ahí viene una crisis ya los invernaderos en un momento dado. Y esta fue muy importante en mi vida. Que ya después de año y medio yo no estoy viendo... Porque a la larga yo quiero la pasión por algo, sí, pero yo quiero el dinero adelante. O sea, yo quiero ver la mejoría. O sea, yo no estoy trabajando. Yo quisiera, bueno, si yo puedo ser pelotero y ganarme unos millones, voy a ser pelotero, pero yo no puedo ser pelotero. Entonces yo no veía futuro en los invernaderos. Y un día le digo a mi papá, mira papá, ese invernadero, los invernaderos yo no lo veo con futuro. Yo te recomiendo que cerremos eso o lo vendamos. Y papá, con todo su derecho y con toda su personalidad y carácter, ¿verdad? Me dijo, yo no cierro proyectos. Digo, no hay problema, pero yo te quiero entregar el proyecto y créeme que yo me fui igual, sin nada. Pero papá me apoyó y papá no me pedía que me quedara a explotarme o no explotarme. O sea que... y los momentos difíciles que no fueron... Sí, hubo momentos de dificultad. Se resuelven con buena asesoría, se resuelven con buen apoyo y con una mamá negada, que fue lo que yo tuve siempre. O sea, doña Rosa fue... ¿Cómo era ella? Ah, no, estaba fuera de liga. Eso es otra cosa. Eso es lo de mi mamá aparte. Ella y yo tenemos una relación muy personal, muy cercana, siempre. Yo la llevo siempre. Ya yo me tatué. Ya yo me tatué también, como ustedes. Estoy tatuado. Y la llevo siempre cerca del corazón. Aquí tengo un brazo con un tatuaje. Mi mamá es una mujer que nunca se doblaba. No era pública. Le tocó pagar un precio y lo hizo por el amor a ese hombre que también era maravilloso. Papá nos dio todo. Él estuvieron y nos dio un matrimonio bellísimo. O sea, nosotros crecimos en un hogar donde prácticamente nunca vimos una discusión. Mis hermanas nos pueden decir que tuvieron ese filete. Yo no vi nada, un hombre borracho. Papá nunca bebió, nunca fumó. Discutía muchísimo, pero era más como en la calle. Y claro, a los varones nos sobó par de pelas. Eso era parte de la... Pero mamá era... Entonces en ese momento yo sí tuve un buen acercamiento de mamá en el momento que yo daba palo y no. Entonces ahí pasé 2 años y medio y el fundador tiene que saber que va a llegar un momento que te vas a sentir como un perdedor, que te vas a sentir como que nada se te pega, que es un loser, que tú eres un fracaso. Y en mi caso, que yo venía de honores, de mejor deportista en el colegio, de muchísimos méritos, beca americana, con un inglés pobre, me gradué con 3.6, 3.8 aquí. Bueno, no podía fallar. Yo no podía fallar. Y me estoy comenzando a fallar. Y déjeme decirle, mi querido, que cuando usted se cae, le da mucha patada. No se pierdan en eso. Le da mucha patada. Claro, siempre hay unos amigos que son fuera de serie. Y una mamá. Papá es un hombre más duro, papá es un hombre, aunque tú no lo creas, menos emotivo, pero él tiene sus circunstancias de vida. Papá tuvo un papá que fue un hombre fuera de casa. Papá se crió con su mamá y con su hermana. O sea, yo no puedo pedir a mi papá que me dé un beso cuando él no lo tuvo. Yo me como el mío. Y dentro de sus circunstancias, papá hizo todo lo que pudo, pero la amorosa era mi mamá. Y ella estuvo ahí. Siempre, siempre.
¿En qué momento entonces usted entiende y dice, bueno, yo creo que ya estamos saliendo del hoyo? ¿O qué pasa? ¿Cuál es el nuevo punto de inflexión? El punto de inflexión que fue así mismo como le pasó a Rolando González, que lo vi el otro día a Bunster, que hablaba de que un tren en Nueva York se encontró con un tipo de Warcila. Increíblemente, cojo para un curso de la Embajada Americana en Casa de Campo sobre mercadeo agrícola. Y estando allá, me encuentro, yo le decía compadre a Fernando Fernández, que era compadre de mi papá, que era dueño de Selecta, que murió. Sí, pero hace poco, hace un año, Murió hace poco. le cogí mucho cariño. Lo conocí hace como 2 o 3 años y le cogí mucho. Bueno, pues yo lo adoraba y era compadre de papá. Y yo le decía compadre a él. Entonces, estamos ahí, nos juntamos ahí, compadre. Y me dice, compadre, pase por la villa que yo estoy para que nos bebamos allá un traguito y nos bañemos. Entonces, nos pusimos a bañar en el jacuzzi. Me dice, compadre, pero él tenía Selecta, creo. Él tenía... No sé, lo conocí recién. bueno, él tenía una compañía de proceso, tenía jugo, procesaba jugo. Okay. Me dice, compadre, pero la Dole tiene jugos aquí, concentrado de piña. Y yo necesito concentrado. Y mire, compadre, famosa compra concentrado. Y Jaja compra concentrado. Y este compra concentrado. ¿Y por qué usted no se acerca a ellos, usted que estuvo allá? Óyeme, yo encontré el otro día el contrato. Yo me acerqué, obviamente, a Dole. Ahí es que yo me acerco de nuevo. Nunca dejé de ir a la oficina a saludar a los amigos. Y le digo, ven acá, ¿qué ustedes están haciendo con este jugo? Bueno, nada más tienen un solo cliente, que era el A2 Bon. Y lo iban a proteger. Digo, sí, pero dame el otro mercado para yo salir a venderlo. Eso fue todo, viejo. Ahí fue que yo arranqué en FA. Y si yo te enseño el ¿Usted contrato. le compraba a Dole? Sí, a Dole. Y los revendía. Los revendía, ok. Sí. Incluso recuerdo que cada bin pesaba como 3.600 libras. Tú ibas allá a Monteplata a buscarlo. Yo llegué a manejar camión con 3 bines, cogía el camión de eso de Honda que tú rentabas, cogía para allá. Eso no iba a soltar el frío. Y salíamos para Baní, para Famosa. Don Roberto Serrano, que fue el mejor cliente que tuve, un hombre excepcional, me compraba bines por un tubo. Y ahí yo comencé a hacer buen capital. ¿Bin qué? Bin es un cajón. Entonces, digamos que el volumen industrial se usa en bines o en super sacks para ahorrar en transporte. Mm. Y pesaba 3.600 libras, 3.200 libras. Y Dole me dio esa distribución. Entonces Marcos Bisonó, que era mi abogado, me hizo un contrato. Y uno es fresco, óyeme, el ignorante es atrevido. Porque yo quiero que tú veas el contrato. Yo encontré una copia el otro día. Yo exigiéndole a Dole. A la empresa más grande del mundo. A Dole. Cuando yo lo que tenía que era ir a besarle a los pies. Pues nada, me dieron el contrato y yo salí a vender y lo vendí todo. Y ahí ya hice capital. Dole se va después en el 87. Pero como ya yo estoy yendo mucho a Dole, un día llegan unas pasantes. Dole solía tener pasantes de Harvard. Y vienen de Costa Rica. Dole era muy grande en Costa Rica. O es. Y tenían vegetales. Y querían introducirlo al país. Y me llamaron a mí. Yo era que tenía el perfil para salir con ella para los supermercados. Y hablando con ella, que me comienzan a hablar de vender vegetales, digo, no, espérate. Yo acabo de pasar por eso. Vegetales muy perecederos. Eso dura 14 días, no más de ahí. Usted tiene mucha fruta. Vamos a trabajar con fruta. Porque ya yo he vendido en los supermercados y ya yo sé que en Navidad quedan uvas y se sigue vendiendo en febrero. Ah, porque todo esto en aquella época, o sea... Navidad. La uva y la manzana eran... Y pera Navidad. Solamente. Tú le puedes preguntar a cualquiera de los papás de O ustedes. sea, sacaban la telera, la manzana y la uva. Ya. Y el ponche y... Habían productos estacionales solo de Navidad. Ok. Pero ahí digo yo, pero ¿y por qué no se puede vender fruta? Entonces me toca, yo diría que tuve la suerte de que me tocó estar en el sitio indicado, en el momento indicado, con el hambre indicada, que no se me ha quitado todavía, porque el clase media nunca bota el hambre, como yo crecí. Y con la compañía detrás que me iba a apoyar, y con el conocimiento y con la maestría que me servía de algo. Y ahí mismo se fija y dice, sí, tenemos manzana aquí y allá. Y eso fue posiblemente a principios de año del 1995. Y en marzo del 95 manda Dole Chile, era la temporada del sur del mundo, del hemisferio sur. 2 furgones, uno de manzana y uva y uno de pera, mezclados los 3. Y se me vendieron en 15 días. Wow. Y el dinero que yo liquidé ahí, digo, no, pero espérate.
Entonces hasta a mi papá se lo enseñé, mira, yo tenía que pasarme 6 meses sembrando y 3, 4, 5, 6 meses para venir a vender estos chelitos en tomate y ají. Digo yo, no, a mí hay que matarme para moverme de aquí. Y esos primeros 2 furgones del 95 se han convertido en más de 500 hoy día. 500 furgones. De 40,000 libras, sí. ¿Cada cuánto tiempo? No, anual. Wow. No, tampoco, ¿verdad? No, pero como quiere. Ya hoy día se consumen aquí más de 1,000 furgones de manzanas al año. Es un mercado libre. Ese es un tema importante que se sepa. No sé si tú quieres entrar en ese tema de mercado libre o si tú tienes algo pendiente ahí. No, yo incluso le iba a preguntar, ¿con eso se refiere a los tratados como de CAFTA y eso? Ya después vino el de CAFTA, sí. Cuando usted dice mercado libre, que no hay ninguna regulación de precios ni de competencia. No. Este tema de aranceles. Sí, yo te hice un trabajo, porque yo me río. Yo me iba allá a Duque a estudiar y me mudé. Yo me mudé, pero ese es un tema muy largo, eso da risa. Yo me mudé agosto pasado a Chapel Hill. Pero ahora. Ahora, el año pasado. Yo iba a estudiar, yo iba a hacer otra maestría y mi mujer me llevó como un muchacho y yo me mudé a Duque. Yo tenía un carro prestado, un amigo mío. Lo despidieron y que todo. me mudé, viejo. En vez de Durham, me gustaba más Chapel Hill, me costaba 15 minutos para llegar a Duke. A estudiar ciencias sociales, filosofía, sociología. Yo quería estudiar eso, pero me estaba olvidando que el nivel del inglés era muy alto. A los 15 días, drop out. O sea que yo soy un drop out. Aprendí muchísimo. Pero en ese momento hice un trabajo, que es donde voy. El problema de la canasta familiar en este país está no solo en el arancel. El arancel es el menos importante de los 2 elementos. El problemático es la discrecionalidad que tienen los ministros y el Estado y el gobierno de dar los permisos. Lamentablemente eso no se le ha puesto coto. Entonces, si tú manipulas la oferta, si hay una ley vieja que no va a fallar nunca, la oferta y la demanda, eso no hay que analizarlo. El mercado trabaja solo, salvo que tú me expliques a mí alguna peculiaridad de algunos mercados, de algunos productos, de defensa nacional. Los mercados trabajan solos. Pero desde que tú manipulas la oferta, no. Porque si el mercado demanda 20 furgones de chuflay y tú das permiso para 10, tú sabes que estás duplicando el precio del chuflay. Hay un mini paréntesis. Hay una serie en YouTube de Milton Friedman. El maestro. Un economista. No, de Chicago, un montrazo. Sí. Y la serie se llama Free to Choose. Tienen 10 episodios. El primer episodio habla del mercado libre. Pero entonces a mí nadie me lo puede explicar porque yo lo he vivido en carne propia. Entonces, ¿a dónde voy? El TLC fue lo que eliminó los aranceles, pero eso vino después. Papá lo firma, pero viene en el 2005, entra en vigencia, después que el primero de los 6 países lo entró en vigencia, fue en el 2006, cuando Costa Rica lo puso en vigencia, creo, no sé si fue El Salvador. No importa. Desde que entrara el primero, todos tenían que entrar. Pero antes de eso, en el caso de la fruta, como aquí no se producía de manera importante, ni tú ibas a pisar ningún talón, ni ibas a crear problemas de interés en el campo, porque nadie producía manzana ni uva de relevancia económica. No había que proteger a nadie. A nadie. Ni nadie se iba a quejar, ni nadie te iba a coger votos en los campos, ni nadie iba a hacerte una bulla. Aquí nunca se le puso pero a la importación. Entonces, lo más importante del negocio de nosotros fue que cualquiera podía importar lo que quisiera, cuando quisiera, y tenía que fajarse a venderlo. Por eso el mercado de la fruta, de la manzana, de lo que yo traigo, siempre fue sano. Porque tú podías ser enemigo del presidente y nadie te quitaba el permiso. Yo fui hijo presidente y pregúntale, todos tenían los permisos. Y el permiso deja de tener ese sazón que muchas veces genera hasta corrupción, cuando es discrecional. Porque es para todo el mundo. Ahora, eso sí, te metiste en el bollo, te metiste en el pleito. Es duro. El mercado no tiene que ver con nadie. El mercado le arranca la cabeza al que no sepa hacer las cosas bien. Y hoy día la gente me pregunta, ¿y tú eres que vende toda esa naranja y toda esa mandarina? Digo, no, yo vendo una parte, pero los supermercados, con todo su derecho, porque ellos tienen su cuarto, su espacio, y ellos lo pueden tomar, o sea, no tienen por qué comprarme a mí si yo no les represento un beneficio. Ellos importan,
Los supermercados grandes son importadores de la mayoría de su fruta. Ahora yo vendo en el país entero. Yo me preocupé por invertir en el país entero y le vendo a todos los segmentos del país. Le vendo a los hoteles, le vendo a los chiquitos, le vendo a los medianos, le vendo a los grandes cuando se le acaba a mi precio y hago acuerdos con ellos y le empaco. O sea, es ofrecerle un valor si ellos quieren. Si ellos importan, ellos van a tener la merma que chupársela y fajarse a... Pero sí. Y maneja cadena de frío, maneja muchas cosas. Importantísimo, hay una parte que me llama mucho la atención y es que a veces nos equivocamos y pensamos que la República Dominicana es Santiago y Santo Domingo. Y nada que ver. Hay un mercado enorme fuera de estos dos polos, digamos, comerciales. Pero la industria hotelera es enorme. Hay un montón de pueblos que tienen de todo. Mira, el país este es un país maravilloso. Pasa que hay que trabajarlo. Entonces, yo sí he promovido como empresario. Yo he empujado a la apertura de Chile para cítricos. Aquí no sé, los cítricos deben tener 10 años, déjame decirte. La importación. Sí. Barceló, tengo que reconocerle el mérito que ellos empezaron antes que yo a buscar naranjas de jugo en Perú. Ellos fue lo que iniciaron ese proceso porque aquí hay una enfermedad que ha diezmado los campos de naranja, que es el Guan Bean. Y a pesar de que ellos manejan muy bien su finca, le ha dado durísimo a toda la naranja. Entonces aquí no hay buena naranja o no hay mucha o suficiente. Como tampoco hay mandarina de ese color, ni la Navel, que es la que tú dices que tiene ese colorcito. Pero ya luego yo empujé la apertura de Perú, que fue más delicada, duró 4 años para dar los permisos. Pero de Perú viene la mayoría de la uva de Navidad ya. La uva Globe, la grande. La uva verde. La verde y la roja grande, Globe, que es la que consume el pueblo. Sí. Porque California cada vez tiene menos y es carísima por la mano de obra y el agua. Empujamos Chile con los cítricos. Empujamos California con los cítricos. Empujamos Perú, cítricos y uva. Entonces se ha hecho todo. Los limones verdes, aquí hay una escasez grande muchas veces. Y se ha abierto México y Colombia. En conclusión, usted va y aduana usted pide la data y usted ve que tú el que le da la gana trae porque no le pueden negar el permiso. Y eso tiene una salud para los mercados interesantísima porque créeme lo que los precios bajan. Hay que matarse. Para yo vender una caja de manzanas tengo que matarme. Pero tengo que saber de esto. Y yo sé de esto, pero yo no hago otra cosa. Y esa salud de los mercados libres no tiene comparación. Entonces, en ese trabajo que yo preparé para la universidad, ahí te lo define claro, el arancel es irrelevante. El arancel está bien, que te quiten un 20. Yo ahora mismo decía lo de Trump con un 10. Hay sectores que le va a dar muy duro, pero hay otros que el problema no es el arancel. Es la barrera no arancelaria la que te daña todo. Que sea justo. La burocrática. La burocrática, la del permiso discrecional, la que yo lo doy. Que está, yo no sé si tú viste los reportes que mandó el gobierno americano cuando se armó el reperpero del 10%. Cada país del mundo tenía su vale escrito. Por ahí está. Nosotros teníamos, los americanos no tenían 3 chimecitos guardados. Un asunto del ITEBI con el queso, que se cobraba al importado y no al local. Ya el presidente no inventó más con eso, el impuesto interno. Una especie de apoyo a la industria local, pero completamente injusta para lo que, porque el ITEBI es al producto, no al origen. Claro. O sea, pero aquí pasan cosas así. Para los productores no le cobren el ITEBI, pero bueno. La discrecionalidad de los permisos está apuntado ahí también. Sí, o sea, ese virado está. Hay muchas cosas. Los frijoles tienen unos permisos. Y hay otras cosas por el estilo. Y las compras o sea, los americanos tenían como 4 cositas ahí, y unas de esas son los permisos discrecionales. Interesante. Yo quiero volver. Cuando usted dice que abrió un mercado, por ejemplo, ya sea con Perú, con quien sea, y en algunos casos usted menciona que duró 4 años. ¿Qué significa abrir eso? Ok, abrió un mercado. Sí, con todo el papeleo. Lo primero que tú haces es que tú te acercas al Ministerio de Agricultura como empresario y dices, yo quiero que me revisen, que yo quiero traer limones amarillos y mandarina y cítrico, voy a poner un nombre, de Perú. Ok, manda la carta y ellos te responden. Sí, perfecto, ok. Entonces, se le informará después que se haga el análisis de riesgo. El análisis de riesgo es un estudio técnico que hacen los ministros, que hacen los técnicos de sanidad vegetal
excelentes técnicos. Y te dicen de entrada, a los 6 meses, a los 4 meses, no se puede por esto, por esto y por esto. O sí se puede la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Visita a ese país, a los campos de ese país. Entonces, uno financia esa visita. Pero ya yo como empresario me tengo que salir ahí y tengo que dejar a las instituciones técnicas, el Departamento de Sanidad Agrícola de Perú, en el caso de Perú, y el dominicano, que amarren. Yo sí puedo influenciar al embajador dominicano en Perú para que ellos amarren, pero eso es técnico y los dos queremos hacerlo, tanto Perú como nosotros. Y fijan una visita. Entonces los dominicanos van, hacen su inspección y vienen de allá para acá y hacen lo que se llama el protocolo fitosanitario. Ese protocolo fitosanitario es que si usted quiere importar cítricos de Perú, usted tiene que hacer estos pasos, y lo publican a los 2 meses. Y lo firman los 2 directores de sanidad vegetal de los 2 países. Y ahí empezó, para todo el mundo. Ahí es que yo te digo que yo lo que... No, para todo, no para mí. No, exacto. Una vez se abre ese camino. Para todo el mundo. Y hago también la salvedad porque en varios episodios de esta temporada casualmente se han mencionado el tema de los embajadores. Los embajadores, señores, no es para tirarse fotos nomás. No. O sea, esto es parte del trabajo. O sea, son ese enlace comercial también. Debería ser. Debería ser. En el caso de Perú, el embajador peruano en el país jugó un rol importante. Déjame pensar en el de allá. El de allá puede ser, pero el de aquí sí. Porque el Departamento Comercial peruano tiene mucho que ver con Cancillería peruana. Y la Cancillería peruana es una de la escuela de la Departamento de Política Exterior más tradicionales del mundo. Esa gente tiene un procedimiento muy establecido. Y él empujó mucho para que eso se diera a la mayor brevedad posible. Y tú pregúntale a cualquiera, ve mañana y pide un permiso, te lo dan, te lo tienen que dar. Entonces yo sí creo en eso, pero no es de boca, que nada más tiene que preguntar o ir y pedir el permiso. Y yo sí creo y lo impulso y lo seguiré impulsando. Cada vez que hay un producto que puede entrar, lo vamos a empujar. Lo que pasa es que estos productos de nosotros, digamos, no son necesarios. Pero cuando tú coges la habichuela, el arroz es aparte, porque el arroz conlleva mucho dinero para el país. Yo lo dejaré aparte. Pero lo que es la cebolla, el ajo, ni se diga, el ajo debiera estar abierto al mercado y dejar ese asunto del permiso que está carísimo cuando se pone, cuando sucede lo de la oferta y la demanda. Y hacer un análisis pormenorizado de cada rubro. Pero mire, mi hermano, si usted le suelta, le da soga a ese pecado, usted baja la canasta básica. Seguro que la baja. Y ahí, o sea, viendo, o sea, usted que ha visto las 2 caras de la moneda de producción, importación y demás, ¿qué usted cree, qué medida puede tomar el país para que la producción agrícola en República Dominicana sea mejor, más eficiente, fácil de financiar? Porque yo siento que hoy en día una que otra rama, que la caña de azúcar, porque la manejan 3 conglomerados muy grandes, que el cacao porque ha tenido su auge, pero es muy rústico todo. Don Andy incluso dijo en su episodio que por qué nosotros no vamos a estos países que se han virado a la izquierda y traer esos empresarios para acá de la agronomía y ponerlo a invertir aquí. Andy está claro que sí. Mira, ese es un punto, es largo y además sensible. ¿En qué sentido? Papá es agrónomo, papá es un presidente cercano al campo, mi hermano es muy pro producción, yo también lo soy, pero desde otro punto de vista más liberal, si se quiere, que no tiene que ir en detrimento de ello. Claro. Ahora, lo que pasa es lo siguiente. Por ejemplo, tú, no, yo, para ponerme de ejemplo yo, suponte que a mí me hubiese cogido con querer ser basquetbolista del NBA. Y mi papá, loco conmigo, babeaba conmigo, mi mamá me decía que sí. Pero no es posible. Yo no puedo ser jugador del NBA. Entonces, no fallan por decirme. ¿Por qué van a fallar por decirme la verdad? Yo tengo que darme cuenta que yo no puedo ser jugador del NBA. Ahora, yo puedo ser jugador de boliche, de tenis de mesa, campeón mundial, de lo que tú quieras. Pero si tú no sincerizas lo que puedes hacer bien, tú te estás engañando. Tú tienes que explotar tu fortaleza. Entonces, a veces aquí queremos forzar el mingo.
Y eso ha pasado con muchos rubros. Ahora, somos un país de corte tropical. Fájense con los mangos, los aguacates. Mira el ejemplo de Manuel Castillo con los aguacates. Atento a él, lo hizo. Pero Manuel le porta, pero mucho aguacate. Pero sembró él. Atento a él. El cigarro es otro ejemplo. Obviamente tenemos competitividad con cuanto al cigarro. Pero tampoco hay impedimento para tú traer tabaco de otro país para hacer la mezcla. Porque esto no se trata de hacer el tabaco de... Coge el ejemplo de Cuba. Ya el caso de Cuba es tan tétrico que no es solamente eso, pero tiene que haber apertura en eso. Coge el mango, coge el aguacate, coge la piña. O sea, competir en lo que realmente somos fuertes como... Es lo que yo pienso. Cada vez que tú le metes un elogio más, cada vez que me meten un elogio más de que yo puedo jugar en la NBA, me dañan. Ya, con eso te lo explico todo. Yo creo que quedó claro. Yo entendí. Sí, sí, 100%. Competir su fortaleza. Claro. Yo sí quiero preguntar. Pero lo escribió Adam Smith, viejo. La riqueza de la nación. O sea, no me lo inventé yo. O sea, no, yo soy un loco viejo. Yo no quiero dejar pasar un hecho. En el año 2000, ya con esta empresa que tiene 5 años más o menos. 5 años, bueno, yo la fundé en el 93, pero realmente para fines de pula y banca produciendo. Cuando arranca en sí, claro, 5 años. Antes de ahí era negativo. En el año 2000, entonces, su padre gana las elecciones y pasa a ser el presidente de la República. ¿Cambió algo? ¿Usted tuvo que involucrarse en algo? Porque yo me imagino que cuando, o sea, yo no sé, pero si mi papá gana las elecciones, y es presidente, algo me va a tocar a mí echarle la mano, porque la verdad que es una mega responsabilidad y hay que apoyar, me imagino. ¿Cambió algo en el negocio? ¿Cambió algo en la vida personal? ¿Usted tuvo que involucrarse o no, de repente? Mira, es difícil decir que no. Ahora, lo que uno hacía lo hizo por apoyo al viejo. Yo te voy a decir lo que yo no dejé mi oficina jamás, nunca. A nivel personal se te pega mucha gente queriendo buscar cosas, es incómodo. Yo te puedo decir que gracias a Dios mis grandes amigos nunca me pidieron nada, nunca buscaron un contrato, nunca me pidieron que le buscara un cheque. Nunca me pidieron que convenciera a mi papá para que le pagaran una tierra que Balaguer le propió en el año 70 y que nunca se la pagó, porque Balaguer era un mago. Balaguer hace construcciones para el pueblo, muchas de eso, y para la reforma agraria que tuvo su sentido, y decía que la tierra era de los indios. Eso se lo dijo a mi papá y no la pagaba. Bueno, pues era Balaguer. Entonces mucha gente salía a cobrar después, pero yo acepté una posición en el Consejo del Banco de Reservas por 4 años, siempre con la excusa de que no podía ir siempre. Pero en ese momento debo decirte que lo que nos daban era, y lo digo así, un seguro médico, un club que yo no cogí, pero yo tenía club, un regalo de Navidad, un regalo de cumpleaños y la comida cuando íbamos a los consejos. Yo no estoy diciendo ni jugando que lo de hoy esté mal, pero no me gusta. Porque si usted va a un consejo, usted tiene un compromiso con el presidente de turno, aparte de que usted maneja muchísima información confidencial. Pero ¿dónde se daña muchas veces el asunto? Cuando tú le pones la cantidad de remuneración que se le pone hoy día a un caso de este tipo de instituciones. Como el Reserva, que hay gente buenísima, que van a los consejos y suman. Pero también tú lo estás convirtiendo en un consulado. Yo decía que desde el momento que tú le pusieras todo eso, y yo lo paré, logré que mi papá no permitiera que eso pasara. Después que él se fue, pasó. Tú lo ibas a convertir en un consulado, una posición de reserva, porque te iban a dar préstamo tanto, te iban a dar un carro, que esto y con lo otro. Y lo convirtieron en consulado. Mucha gente que servía para eso y otra gente que no servía para eso. Mi hermana Carolina tuvo un consejo económico que sí tuvo mucho mayor relevancia, porque sí se involucró con gente de tanta altura como Carlos de Pradel, Andy Dawager, el padre alemán. Que yo no sabía que de tan... dio clase. Y eso, o sea, ya estaba involucrada ahí. Sí, estaba en ese consejo. Andy lo mencionó en su episodio. Jaime Ariste Cudero, hermano de Carolina. O sea, y fueron gente que se entregaron. Y bueno, le tocó una crisis que la manejaron. Bueno, ahí está la historia. La historia está ahí. Después vino la crisis del 2008 en Estados Unidos.
Esos 4 años, ¿le dejó alguna enseñanza? Te lo voy a enseñar. Déjame acabar eso. Felipe, mi hermano, que es un terco, Felipe es un espectáculo. Felipe es zootecnista de la UNFO. Hay un proyecto que se llama ISUR en Asua, que es de un proyecto genético de vacas. Y él no ganaba nada, él lo que gastaba es su gasolina, pero él iba 3 veces a la semana, porque lo que quería estar entre vacas. Y yo, Felipe, pero deja de inventar tanto. Y dice, no, pero que además te voy a decir algo. No me contestan. Digo, ¿cómo que no te contestan? Yo le digo de toda la vaca y ninguna me contesta. Entonces, ese era su desahogo. Y Lisa, la más pequeña, no. Lisa sí siguió administrando la empresa nuestra. Siempre a ellos tampoco dejé la empresa. Tú aprendes mucho. Tú tienes que pagar un precio como quiera por ser hijo de presidente. Sobre todo porque la gente nunca va a entender, porque el paradigma es que la gente nunca va a entender, o la gran mayoría de las personas no van a entender. Porque si quieren, el comerciante soy yo. Y si quieren ver el desempeño de RH, tú nomás tienes que impuesto interno. Ya hoy día es público. Ya hoy día, si el que vaya a averiguar de RH se va a dar cuenta que yo pago un paquetón, pero un paquetón, y no de ITEVI, el ITEVI no es mío, yo lo paso, de impuestos sobre la renta. Pero tienen que inventar cosas. Y eso es desagradable. Desagradable. Mentiras y cosas por el estilo. No fueron muchas. Pero también tú aprendes lo que es la gente y la búsqueda. Al final, como tú estás preparado, no te sorprende. Pero hay mucha gente en búsqueda, ¿tú me entiendes? Y sobre todo que me invitaban muchas veces. Yo soy de mis amigos, mis amigos de colegio, de universidad y grandes amigos. Tú me puedes invitar a que nos juntemos abajo de una mata de mango a beber un café. Perfecto. Pero me invitaban a muchísimas cosas que yo no pertenecía a esos círculos, ni mucho menos. Entonces no iba. Porque era el hijo del presidente que estaban invitando. Entonces me cerré a banda. Tú ves. Nos cerramos a banda los 4 en mi casa. Y nada. Y lo demás. Mira, si nosotros nos equivocábamos, yo no tenía cara para ver a mi mamá de frente. Yo me largaba de un puente mejor. Más que a él, porque los presidentes tienen que buscarle bajadero, muchísimas cosas. Pero si yo me hubiera equivocado, yo no tengo cómo ver a mi mamá a los ojos. Y está vivo. Estoy vivo. No, estoy vivo. Sí, mamá se fue feliz. Cuando pasan estos 4 años, 2004, ¿cómo entonces sigue evolucionando RH hasta lo que hoy en día? Full. Porque por ahí también escuché que hay un tema como logístico, ya, o sea, cada vez se ha ido robusteciendo la empresa. Yo quisiera también saber cómo se manejan estos volúmenes, porque son productos perecederos, vamos a estar claros. O sea, es un riesgo grande, claro. Son sensibles a la temperatura, al trato, o sea. Sí, pero, por ejemplo, tú le preguntas a un neurocirujano cómo él abre el cerebro, y para mí es una locura, pero para él no. Entonces, sí, claro, el que se mete en el nivel de uno. Entonces, yo no te voy a dar la estrategia per se de la empresa, porque eso es lo único que es bien, no es para hablarla, pero vendemos en el país entero, tú ves. Entonces, tenemos segmentos en todo lo. Mientras tú más diversifiques, tú ves, menos depende de uno solo. Y cuando tú decías ahorita de que aquí se vende en muchísimos sitios, yo puse un almacén en Asua, y en Asua se vende. Que el sur es más pobre, pero hay muchísimo dinero que entra por Haití, que el haitiano sale a comprar porque tiene que salir a comprar. Y alimenta a esos pueblos y esos pueblos consumen. Y la manzana no solo te da estatus, sino que es buena. Y con la competencia es barata. Óyeme, yo le digo, ¿sabes lo que tú fajaste con un mango a limpiarte después? La manzana no te deja nada. Coma manzana, señora. Además, la salud, ahora están los médicos mandando a la verde, que la gran... A mí me gusta más la verde. Bueno, a ti te gusta el tart. Sí, el acidez. Pero esa es la que están mandando para dieta y para la salud cardiovascular. O sea que hay que comer manzana por un tubo. ¿Y esos almacenes la gente va y compra ahí? ¿Compra el por mayor? ¿Compra el detalle? ¿Cómo funciona? Bueno, tú tienes centros. Yo tengo el centro principal, que es el logístico. Pero hemos hecho cuartico frío en el país. La gente va y compra. Buhoneros van y compran. Alguna gente va para los pueblos y van y compran en una camionetica. Compran 10, 15 cajas. Y en Navidad sigue siendo Navidad. Son como casas de abastos. Sí, sigue siendo Navidad. O sea, sigue habiendo una diferencia en Navidad. O sea, aumenta el volumen. Si antes era 0 el año entero, ahora yo te diría que es 50 hasta septiembre. Digamos que octubre, noviembre, diciembre, para ponerle un número, o noviembre, diciembre, es 50.
todas las canastas, la uva que la gente se come. Sí, no sigue siendo, pero tú tienes un 50% de la venta que no es malo, que de enero a septiembre, octubre, que no existía. O sea, literalmente no existía. Y traemos fruta seca también en Navidad. Las almendras, las nueces y las avellanas que han crecido muchísimo. Bueno, Con cáscara. con caca. No, pero la verdad es que yo, esto no es un negocio que yo manejo mucho. Yo creo que Javier ha tenido clientes, no sé, como que sabía un chisma de este rubro. Pero la verdad que es interesante. Y a mí lo que más me llama la atención es que usted lo ha conseguido fajado. Usted lo ha conseguido guayando la yuca, saliendo a ver quién es que vende esto y dónde lo venden y cómo lo traemos y cómo lo importamos y luego salir entonces a venderlo. Pero esa es mi pasión. Ahí sí se convierte en pasión. Después de que me dejó dinero, ya es mi pasión. Me gustaba, siempre me ha gustado el campo. Pero hasta que no dejó, ¿de qué te sirve la pasión? Eso es lo que lo ha hecho usted, no vende el negocio. No. Además yo tengo mis hijos que no, el negocio da números buenos. No. Que por cierto, tenemos uno aquí de ellos que es fan número, yo no sé, pero cerca del top 3 Y ya es de peso agroempresario pesado. también, se dejó. Es agroempresario también. Sí, no, es majestuoso, es majestuoso. Además, atleta, los dos varones me salieron atletas, o sea, Ramón fue gifted siempre, pero le daba la pelota, y la pelota gritaba cuando le daba en béisbol. Jugó un año en División 1 en North Carolina State University, que fue donde papá fue en el 63. Mira las cosas de la vida. Increíble. Papá lo beca el gobierno americano para estudiar tabaco, técnica, puro técnica, que eso es lo que él sabía de tabaco. Porque él creció en un campo, Gurabo se producía tabaco, se producía café, se producía cacao, y por eso el Cibao tenía dinero, porque se exportaba. Y esa era la pasión de papá. Mi abuela amarraba tabaco. Y lo mandan después a Carolina del Norte, a la estatal. Y por eso se llama Carolina, mi hermana. Wow. Y Ramón Eduardo llega atrás llega el coach, le llega su paquete a través de un amigo, y Ramón pasó un año, se lesionó, pero Ramón tuvo entre monstruos. En el equipo, y Russell Wilson, el quarterback de los Seahawks, que debe tener una fábrica de dinero, estaba en el equipo. Wow. Entonces son atletas, y Sebastián salió futbolista, que selección nacional de fútbol, se graduó ahora en Phillips Academy, tiene 6'2", igual que Ramón. Andover. Ah, y Rosalía y Andrea son artistas. Son artistas full, son artistas de Andrea la Parsons, Claro, sí, amiga. y Fashion, y Rosalía es de RISD, Rhode Island School of Design. Ingeniera, ella es diseñadora industrial. Y si estos muchachos son... No, pero no es para pensar en vender, no. Estamos a la vida. Y entonces, ¿y en RH Mejía, de la familia, solo...? No, en RH Mejía está mi hermana Lisa. Bueno, yo la fundo, pero obviamente en el tiempo, no solo por ese, como yo te decía, de ser el mayor, sino porque se lo merecen. Mis hermanas yo le hice socia. Ok. Y Carolina, obviamente, ¿verdad? Ya no volverá. Aunque ella a veces me dice, no, si yo vuelvo a vender manzana. Digo, está bien. A mí no me llante, pero está bien. Lisa, y ahora también tenemos una compañera de trabajo que yo también le di equity. Una asistente mía que es una virtuosa del forecasting, porque en lo que nosotros hacemos, al nivel que ya nosotros estamos, tú tienes que ir fino para Navidad. El forecasting es básico. No todo el dominicano entiende eso. De darle participación a... No lo entiende, no. Sí, que es una práctica poco común. madura incluso. Sí, no lo entiende, no es tan simple, pero yo lo entendí viendo ejemplos. Tú ves, lo entendí viendo ejemplos. Tú no lo vas a creer, pero a mí me lo explicó. Bueno, el popular es el primer ejemplo, aunque tú no lo creas. El popular es una cosa increíble. Bueno, los paquetes, o sea, eso es parte de los beneficios de ese empleado, ¿eh? El popular, para tú ser un lío popular es muy difícil, porque con cada ejecutivo que tú hables, dueño. Hey. Esos tipos van a defender lo de ellos. Y eso lo armó don Alejandro con su hermano don Arturo Grullón, señores. Yo conozco la historia porque, bueno, en Santiago había un grupo, papá era muy de ellos, pero además don Arturo era un hombre que se quedó en Santiago. Don Arturo trascendió la parte económica. Arturo Grullón trascendió. El papá es René. Uh-huh.
y de Arturito trascendió y fue un hombre de sociedad. Don Arturo se le respetaba arriba, en el medio y abajo. Y me dicen que don Alejandro hablaba con su hermano Arturo cuando tenía alguna duda. Entonces era una especie de pensador. Y ahí sale unos consultores. Esa gente estaban adelante. Y esos consultores le dicen, no, mira, si tú haces esto, tú lo que vas a tener un ejército. Y ellos lo empezaron a hacer hace muchísimo tiempo. Y hoy día tú vas a buscar acciones del Popular y no aparecen. Ellos son las que tienen el chance adelante. Y según me dicen, hay un rendimiento interesante. Bueno. Tranquilo, Gustavo, sí, está ahí, eso no falla. Y ese es un banco que es un ejemplo. Es un ejemplo. Lo hablamos incluso en un episodio que salió hace una semana y básicamente así mismo lo describían como un ejemplo en tema de gobierno corporativo, de consejos, o sea. Total. Y aquí hay empresas que yo pienso que van a seguir entrando en eso. Y lo que más me gusta es que eso demuestra que es posible hacerlo aquí, ¿no? Sí, es posible. Es posible. No es fácil para cuando tú tienes que convencer a otros, pero mi rol como fundador de mi empresa no es un concurso de popularidad. No es mi concurso de popularidad. O sea, yo debo hacer lo que yo entienda que es mejor hasta para mis hijos. Aunque ellos no lo vean así. Entonces yo tengo que hacer y tomar las decisiones que tengo que tomar. Salga Pato o Gallareta. Porque después de todo yo estoy vivo y fui que lo fundé. Pero tengo que hacerlo. Que después que cuando yo no esté, que no voy a estar, porque el que se cree que va a estar siempre, parece que no está estudiando, no está leyendo filosofía. Yo quiero que la cosa perdure. Porque ¿de qué me sirve una generación a mí? Pero que le voy a dejar, se le va. Si se equivocan, se le va. Esto tiene que perdurar. Y cuando yo me iba para Duke, de las cosas que fueron interesantes. No, cuando me iba, no, cuando me fui. Pasé 2 años explicando, tú no sabes nada, es un espectáculo. Mi mujer se ríe. Y si yo le digo que yo no lo he eliminado de mi cabeza, ella se va a morir todavía. Cuando me oiga ahora, que ella me va a decir, sigue hablando disparate. Y me decían eso. Y tú te vas a ir. Y entonces, digo, pero si yo no soy capaz de irme un año y medio, y que las cosas no funcionen, ¿qué es lo que yo he hecho? Yo no he logrado. Saqué lo que yo he logrado. No ha hecho empresa. Oh, pero ven acá. A mí me llama la atención que este debe ser uno de los episodios que más se ha mencionado la esposa. Y yo quisiera, así mismo como le pregunté qué significaba su madre, qué significa su esposo. En 2 palabras, yo le tengo miedo y respeto. No, ha sido una gran aliada. Te voy a explicar. Oye, te voy a explicar. Ha sido una gran aliada. Primero es una madre de primero, una mujer firme, pero de carácter, dulce. Sabe vivir la vida como la vivía su papá, Pedro Rivera. Pedro Rivera disfrutaba la vida. Yo me crié en un hogar más frugal. Y no necesariamente porque había menos dinero, sino porque era la filosofía de papá y mamá, sobre todo la de mamá. Mamá era frugal. Mamá, si tú tenías 2 pies, ¿para qué tú quieres 4 zapatos? Y lo que hay es esto. Y mamá nos daba a nosotros 2 rolitos de dinero para Loyola, para el mes. Uno de 10 y uno de 5. Ahí está la merienda. Usted si quiere coger 25, te va a sobregirar. Mamá nos enseñó. La primera banquera de nosotros fue mamá. Felipe y yo teníamos 2 gaveticas. A veces, diablo, yo quiero una pizza, 25. Te va a quedar corto. Pero teníamos financiamiento externo. La abuela mía. Entonces, no, mi mujer ha sido... Y como te digo, o sea, la circunstancia de tú haber pasado lo que yo fui caminando, y yo me casé a los 35. Buena edad para casarse. Yo te diría que buena edad, pero para mi generación, yo fui de los últimos. Claro. Y mi compadre Antonio Saite, que en paz descanse, que será mi canchanchan, el único amigo que se me fue a destiempo. Entonces, en ese caso, tú estás arrancando, pero tú necesitas que apuesten a ti. Si no, yo iba a tirar para adelante tranquilo, pero apostó a mí y entonces, porque ella vino más cómoda, ¿tú me entiendes? Ella venía completa, como dice un amigo mío. Entonces, eso fue así. Y al final de cuentas nos hemos acoplado muchísimo y ha sido una socia en muchos casos. Literal. Eso es importante. Una mujer en la que yo creo su olfato. Vuelvo y te digo que ella vino de México cuando don Pedro muere. Tony manejaba mercadeo y ventas, pero Janet manejaba producción. ¿Y tú sabes lo que es producción? Fájate a negociar cuánto tú vas a pagar por el kilo de cerdo, pero con productores de cerdo que son hombres de campo, donde el machismo es el sello.
Para los que no saben, don Pedro fue el fundador de Indubeca. Don Pedro Rivera fue el fundador de Indubeca. Y no se vayan a imaginar una mujer rústica porque ella tiene caché. no, caché. Así mismo como tú la estás viendo. Así Lidiando mismo. con puerco. No, Digo, con así gente que mismo iba maneja. con su mujer, con su reloj y su cosa y su... Pero esa mujer sacó hombres de reuniones. Entonces, ella y Tony retomaron Indubeca y tenían 4 hermanas más y bueno, heredaron esa empresa y se manejaron. Y hoy día Indubeca es un ejemplo y sobre todo después de la alianza ha sido muy bien manejada por el grupo Mercasit y han respetado muchísimo las alianzas y los acuerdos. Indubeca vale 3 y 4 veces más de lo que podía valer antes y es un símbolo nacional. No, definitivamente. Lo dijimos en un episodio que entrevistamos a doña Lila Esteve y o sea, es la verdadera marca dominicana. Claro. Pero para que tú entiendas a don Pedro, yo no lo conocí. Papá era amigo de él, pero don Pedro era un balaguerista, reformista, papá era PRDista, peñagomista y al final de cuentas eran amigos los dos. Entonces yo lo conocí como conoció el evangelista Lucas a Jesús, por lo que los otros le hablaron. Pero don Pedro era un hombre que trabajaba y se sabe que llegaba a las 5 a la planta y se despertaba a las 4. Obviamente chocó 3 veces en su vida porque se dormía manejando. Pero don Pedro era un hombre que disfrutaba su vida. Le encantaba un mariachi. Y en Navidad no podía faltar lo que... Un fiestón. Le sobraron 24 cerdos en una fiesta de Navidad. Wow. Que le sobraron. No podía faltar. No, que le sobraron. Y los repartió. O sea, lo que te digo es que como esa es una óptica de vida y Jan heredó eso. Y sus hijos heredaron ese sello de excelencia. Tú lo ves a todos. Tienen un toque de excelencia. Y bueno, me ha tocado vivir con una de ellas. Buenísimo. Antes de ir ya finalizando y de cerrar este episodio que yo no sabía qué esperar y me ha gustado. Me gustó. Mi expectativa eran buenas, pero salió incluso por encima de eso. Creo que va a haber mucha gente que están ahora mismo pensando aquello, porque a nosotros nos escuchan de todo, nos escuchan emprendedores, profesionales, empresarios, pero me imagino que aquellos que están o pensando en emprender o que ya han emprendido y que ya probablemente se han guayado también y dicen, coño, espérate, vamos a buscar la vuelta a esto porque definitivamente hay que tener paciencia y no desesperarse y seguir buscando alternativas. Persistencia. Y persistencia. ¿Hacia dónde va entonces RH Mejía y Ramón Hipólito? Mira, yo voy a seguir tirando para adelante y estrategia, seguir definiendo estrategias, pero yo gracias a Dios ya tengo un camino recorrido. Pero cuando lo que tú acabas de decir, a mí me viene a la cabeza la época cuando yo estaba en esos procesos y se dice bonito ahora, pero cuando tú estás metido en ese túnel, que nada se da, quizás muchos jóvenes me están viendo y están en esa situación. Lo único que yo le puedo decir, porque obviamente cuando tú estás en un proceso de crisis, de dolor, de dificultad, de que nada se te pega, lo vas a sufrir. O sea, por más que yo te diga a ti esto, tú no me vas a entender porque tú estás viviendo tu propia situación. Ahora, yo sí le digo que va a pasar. Lo que sí le digo también es que ya estamos en tiempo y ahora es más complicado que antes. Busquen ayuda de cualquier tipo, religiosa, de psicólogo, de psiquiatra, de amigos, de viejos. A mí me encantan los viejos, la experiencia. Ya hoy día esto no es paja y coco, busquen consejeros. No se rompan, porque la competencia es mortal. La competencia es mortal y si usted quiere, acostúmbrese y acotéjese, pero sepa que hay solución para todo. Hay solución para todo. Y si usted quiere ser emprendedor, esté dispuesto a pagar su precio y no deje de tirar patada voladora, porque se le puede pegar una. Buenísimo. ¿No? Yo no voy a pedir consejo porque ya lo Ya, dijeron ahí. ya está. Ese es el consejo para los jóvenes, porque yo estoy bien, ya yo cumplo 60 ahora este año y sigo trabajando, pero ya lo mío es estratégico, ya lo mío es invento. Tú ves, Bueno. tengo gente de abajo que hacen su trabajo y estoy ahí. Ahora voy todos los días, estoy ahí. Nosotros siempre le solicitamos un libro o una película, una serie
que quiera recomendar preferiblemente libros, porque tenemos un book club. Tenemos ahí en la página web pesospesados.do una sección que dice book club, donde están todos los libros que han recomendado los invitados desde la temporada 4. Por ahí hay alguien que está cocinando para recopilar lo que recomendaron de la 1 a la 3. Y tenemos también a Tupac, uno de nuestros patrocinadores, que es un courier y trae eso, los primeros 3 libros los trae gratis. O sea que si van a Book Club ahí de nuestra página web, le hacen clic, te lleva a Amazon y por ahí mismo pide el libro y te lo trae Tupac. Los primeros 3 gratis. Aprovechen. Pero un palo. Un palo. O por un regalo bueno. Sí. Bueno, ya nosotros somos muy pro educación. Ya hemos dado 25 becas de la Pucamaima a través del programa y tratamos de incentivar. Pero mira, qué bueno, pues yo estoy ahora envuelto en el consejo. Estoy envuelto en el consejo de la fundación. Estamos manejando el fondo patrimonial y yo me involucré hace un año, pero esa es mi universidad y yo la siento y la quiero y la apoyo. Y abrimos en Nueva York. Pati y yo, los dos somos egresados de la Pucamaima. Bueno, pues... Y en Nueva York me toca a mí, me pusieron a mí. Mercedes Carmen es la jefa, capellán, esa es la jefa. Pero están haciendo un súper trabajo y estamos trabajando en el fondo patrimonial. Buenísimo. Con eso de becas y todo eso. Qué bueno que ustedes lo hayan hecho. Sí, la verdad que y la Pucamaima tuvo un rol importantísimo en darnos apoyo y permitirnos ser por lo menos el intermediario, digamos. Sí. ¿Algún libro que le llegue a la cabeza? ¿O una serie? No, tú sabes que yo sí soy, te imaginarás que hay muchos libros, pero a mí, en el proceso de querer ser fundador, recuerdo cuando yo vivía en Winston-Salem que voy un día a un Walmart, a un Sam's Club, más que Walmart, y me encuentro de golpe en una puerta, en una mesa, pilas de libros tirados, y bueno, lo cojo, le veo la cara, un viejo chulo, se ve, y ahí me doy cuenta, me lo llevo, es Samuel Alton. Samuel Alton en los 90 era desconocido para el mundo, era el fundador de Walmart. Y me leí su historia y ahí que yo conozco de Walmart mucho antes de que el norte de Estados Unidos lo conociera. Hasta que Fortune se le antojó con decir que era el hombre más rico de Estados Unidos. Pero era un hombre que vivía en el sur. Hoy día Walmart es una de las compañías más valiosas del mundo. Esa es una vieja que se llama Made in America. Esa es una autografía autorizada por él. Entonces yo pienso que eso es un simple libro, pero es de Walmart, es de Samuel Alton. Dice mucho y es simple. ¿Y se llama así, Made in America? Made in America. Está la cara del viejo afuera. Un hombre súper, un hombre de familia, un hombre, bueno. Ahí te sale a ti cómo ese hombre amarró y las decisiones que tomó. Y obviamente el resultado de eso es Walmart. Simplemente lo que heredó cada hijo y, ¿verdad? Siguen siendo. Es un paquetico. A mí me encanta que en los listados de eso de Forbes y demás, ellos no salen en el top, pero cuando tú sumas los 3, 4... Son 4. Le pasan a todos. Después que la mamá murió y se le murió un hijo, o sea, al final son 4. Una viuda con un hijo y 3 hijos que están todavía vivos. No, tú lo sumas y pasan juntos de... luego vino otra que también es interesantísima porque todavía profundiza mucho más en el carácter, en el alma del individuo, que es la vida del fundador de Nike, de Phil Knight. Se llama Shoe Dog. Shoe de zapato y dog de perro, pero es una terminología que lo que te dice es un tigre de zapato. O sea, un tigre león, como le dicen aquí, del mundo de los tenis. Es la vida de Phil Knight. Es muy profundo. O sea, a la vida de Phil Knight pagó un precio. Y el último, si usted quiere entrar en un chin de filosofía cómoda, me lo regaló hace poco el profesor Iván Gatón, se lo agradezco, es El mundo de Sofía. Una filosofía, te toca el aspecto filosófico y sin tener que entrar, tú ves, en Sócrates que te vaya, Aristóteles a poner loco, pero es leíble. El mundo de Sofía. No, buenísimo. Buenísimo. Aquí lo tenemos. No se pueden quejar porque se van con 3 libros. Un consejo. Se van con 3 libros que creo que son bastante. Me imagino que son diferentes los 3. El de Nike ya lo tengo incluso. Lo tienes ahí. Sí. Pero ahí tienen una buena mezcla. Sí, tú tienes un viejo emprendedor. Hablando de Samuel Alton de los 50, 60. Luego tienes a Phil Knight, que es muy particular porque él era atleta. También está la película, que es interesante. Pero él era atleta. Muchas veces los libros te hablan más
Es otra cosa. es otra cosa, te da más detalles. 100%. Y fue el tipo que creó algo de que él usaba. Phil Knight corría. Y luego ya tú tienes ese que yo te mencioné, filosofía, una filosofía bonita, chula. Que la filosofía está como en boga. Hemos hablado mucho de temas de filosofía, incluso, bueno. O en boga o es un tema de interés de los pesos. Yo creo que la edad que estamos entrando nosotros, que ya como que de repente nos comienza a interesar. Y es importa Mira, la razón de las cosas. Las ciencias sociales debe ponerse la atención. O sea, a veces yo antes oía, ¿qué tipo estudia historia? Digo, este loco. No, la historia te da una dimensión muy fuerte. Porque al final, ¿para qué tú estudias? Te pregunto yo. ¿Para qué tú estudias? Para aprender a pensar. Claro. ¿Y para qué tú quieres aprender a pensar? Para tomar decisiones. Yo estudio, bueno, yo quiero ser escultor, bueno, quizá voy a tener que aprender. Pero ¿para qué estudias? Para aprender a pensar. Y vas a aprender a pensar a través de la historia, de la filosofía, de la lógica, de la ingeniería, de la agronomía. Cada uno te da un marco de pensamiento diferente. De cómo Correcto. resolver los problemas. Y como esto es un podcast de negocios, oye, la filosofía los negocios tienen mucho que ver y Bueno, te ayuda a entender y a manejar personal y a ser directivo. Los negocios al final son una serie de decisiones, el resultado de una serie de 100%. decisiones. Entonces, Pero hoy día la economía que te en boga, que esa no sé si, la economía que te en boga, que antes eran los economistas light, Kahneman y ya hoy día, premio Nobel, fue el primer psicólogo que ganó premio Nobel de economía, psicólogo. Y el profesor Thaler de Chicago, ahora, ya hace 5 o 6 años, Behavioral Economics, la economía de comportamiento. Y la economía de comportamiento no es más que economía con filosofía, con sociología y psicología. Entonces, ya no es la econometría, ecuaciones por un tubo. Ya tú estás hablando de que el individuo no era el lógico que se hablaba toda la vida, que el consumidor era un tipo lógico y que sabía lo que estaba haciendo. Se ha demostrado que muchas veces no es así. Entonces, esa es la economía que está en boga ahora. Y Chicago, obviamente, la escuela. Que al final, cuando usted comenzó con el invernadero y salió a vender, ahí fue que encontró cuál era el comportamiento del consumidor dominicano. Ahí mismo. Si se quedaba en la teoría, se iba a guayar. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí fue que yo vi. No, pero espérate, la gente está comiendo. Ahí fue que yo vi la oportunidad. Buenísimo. Bueno, yo llegué contento y me voy contento. La verdad que el carisma de todos ustedes, por lo menos lo que conozco, es algo de verdad que extraordinario. El aura con el que ustedes andan, sus familiares, es espectacular. Y de verdad que ha sido un privilegio y un honor tenerlo por acá. Gracias a ustedes. Yo me voy contento, full. Espero que ustedes también. Me voy contento. Pati seguro va a estar viendo este episodio y se va a morir en vivo. Un abrazo a Pati, un abrazo. La vi pequeña, pero bueno. Bueno, aquellos que aún siguen con nosotros, muchísimas gracias. Gracias al equipo de Peso Pesado detrás de cámara que hace que esto sea posible. Y nada, señor, nos vemos en la próxima. Bye, bye.